Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo viaje hacia la Estación Averno. Me da mucho gusto estar aquí con Carolina de Nova. Hola, buenas noches. Feliz cumpleaños. Gracias, igualmente. Y con Héctor Alejandro Quintanar. Feliz cumpleaños, doctor. Colegas. Y feliz cumpleaños a todas y a todos. Y hoy vamos a platicar, pues, este tema que desde que empezó la semana ha sido tema de conversación en varias mesas y varios espacios, que es, pues, ¿cómo decirle? Porque no es precisamente que Adán Augusto López Hernández se haya retirado, no pidió licencia en el Senado, tampoco es que se salió de Morena, efectivamente dejó la coordinación de la bancada de Morena y deja la presidencia, es presidencia, ¿verdad? Sí, de la Junta de Coordinación Política. Lo que hizo fue bajarle a su perfil, ¿no? Básicamente, porque finalmente entendió, o alguien entendió y lo obligó a entender, que estaba haciéndole ya daño tanto a Morena como a la 4T como a la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que es una buena decisión, que nada más llegó tarde como 8 meses o algo así, pero que es buena finalmente. Y lo que hemos estado viendo, según yo, desde que empezó el sexenio, es que Claudia Sheinbaum ha logrado ir tirando lastres para poder, pues, seguir subiendo al que ella llama el segundo piso de la Cuarta Transformación, y ha quitado varios. Uno, pues, fue hace no mucho Gertz Manero, a fines del año pasado, o a principios, no, sí, a fines del año pasado. Después, obligando a Ricardo Salinas a pagar impuestos, también es como un poquito otro lastre, otro pendiente, pues, que estaba ahí. Y ahora esta renuncia de Adán Augusto López. Pero me da la impresión de que más que tirar los lastres es como abrirlos y quitarle un poco, no tirarlos totalmente, sino quitarles un poco de peso para permitirle operar un poquito más. Finalmente se va Adán Augusto, pero deja a un personaje muy cercano y deja además todos los nombramientos que hizo en el Senado, pues son gente de él mismo, ¿no? Y ahí permanece. Entonces, pues iremos viendo qué tal funciona su relevo en la coordinación, que es señor Ignacio Mier, que finalmente es otro expriista, igual que Adán Augusto, es gente cercana a él, con más bajo perfil, lo cual tal vez le permita no estar tan desprestigiado, tan señalado, y le permita tal vez operar mejor. Eso lo iremos viendo en las próximas semanas. Pero, ¿ustedes cómo lo ven? Pues yo coincido contigo en que tal vez es una buena señal, sobre todo por el escenario en que nos encontramos en vísperas de la discusión a la reforma electoral y que tocará fibras precisamente sobre este asunto, ¿no? Pero creo que hay temas todavía pendientes. O sea, en el caso que mencionábamos también en otros episodios sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, ¿no? Adán Augusto, así como ahora, no pidió tampoco licencia cuando estaban las investigaciones. Él siempre ha argumentado como, bueno, pues si me solicitan, iré al llamado de la justicia. Pero pues hasta ahora no lo han hecho, ¿no? Y la presidenta Claudia Sheinbaum, que siempre se vuelve como el objeto de este escrutinio por las decisiones de Morena, de también sus representantes, pues ha tenido también que sortear estas preguntas en la conferencia de prensa mañanera, y pues la presidenta también ha dado como esta respuesta de, bueno, no hay una investigación hasta ahora, y entonces como que pienso yo que sí la sumergió un poco innecesariamente en meterse en este terreno que no tendría por qué hacer, ¿no? Lo analizamos en una estación Averno anterior con Álvaro Delgado, sobre que tal vez, bueno, no hay en este momento documentada una responsabilidad jurídica, pero sí moral por parte de Adán Augusto. Política. Y política también, y que tendría que haber respondido, como dices, pues nada más se tardó 8 meses, pero el asunto sigue estando pendiente, ¿no? O sea, el asunto de su exsecretario de Seguridad sigue siendo ahí algo todavía pendiente, y yo creo que también, pues afortunadamente también en la politización cada vez mayor, pues va a haber mucho ojo sobre eso. Creo que es parte, aunque él dice
que no existen presiones, seguramente pues sí también se da cuenta de esta cada vez yo creo mayor fuerza pues también incluso mediática que ya no esconde pues una aversión a este tipo de personajes, no solo con él, sino también con Ricardo Monreal, que por cierto en la semana también dijo, ya tengo mi carta de renuncia preparada. Eso lo venía diciendo también desde el año pasado de que ya es tiempo de cambiar y de rolar porque nadie es imprescindible, pero pues dice que se va, pero no se va, ¿no? Bueno, pero creo que ya es muy mediático y conocido que pues estas figuras y que tienen puestos muy relevantes y muy estratégicos dentro del partido, pues que tienen ya esa opinión negativa, ¿no? Y también pienso que bueno, y eso es algo que quisiera poner sobre la mesa. ¿Ustedes qué piensan? Ya estamos cruzando como el tiempo donde era esto lo pragmático, ¿no? Uh-huh. O sea, para ser eficaz, será también una discusión en la reforma electoral, pero para ser eficaz como este avance de la transformación y esta transición, pues lo que sea, como sea, pero hay que sumar votos y en ese sentido eran operadores, tanto Monreal como Adán Augusto, probablemente que eran eficaces en ese sentido. O sea, si antes lo pragmático era contar con ellos como operadores, ahora lo pragmático es no contar con ellos. Yo creo que es así, ¿no? Porque la atención mediática también ya está tan focalizada, ¿no? Y porque yo creo que la ciudadanía también piensa como ya no es necesario y creo que sí contrastaría el propio apoyo también pues a lo que viene las elecciones rumbo a 2027, el escenario también hacia 2030, ¿no? Pero a mí me gustaría también pues recordar porque creo que no son como solo incidentes que podamos encontrar incluso como chuscos, ¿no? O sea, sí nos hacen y con cartones a veces reírnos un poco, pero yo creo que sí son graves, o sea, delicados y que todavía están pendientes, ¿no? Supimos el año pasado estas acusaciones que Adán Augusto hace de manera pública contra Ricardo Monreal por estas presuntas irregularidades y lo dice desde el Senado, ¿no? De elevadores y del archivo histórico, hace este pronunciamiento. Monreal, pues como siempre también responde, se hacen ahí también como de declaraciones encontradas, pero pues eran, o sea, acusaciones muy delicadas que afectaban también, pues eso, no solamente a Ricardo Monreal como un operador político, sino como parte fundamental del partido que pues estaba buscando precisamente la transformación, el principio de austeridad, el principio de honestidad. Fue muy delicado estas acusaciones y después pues los vemos, pues en esa foto con la que iniciamos, ¿no? En esta ya reunión con Rosa Isela Rodríguez, pues ya como haciendo pues, las paces. Pero el tema... la pipa de la paz. Ajá, el tema pues aquí está, miren, atrás de mí. Ahí, ¿no? Creo que también, o sea, me parece que una cuestión que a lo mejor puede verse menor, pero que a mí me parece, no sé cómo vean ustedes, que es como un rasgo de, pues, cierta prepotencia y falta de escuchar a la ciudadanía. Hace unos meses también se da a conocer públicamente esta compra de más de 17,000 ejemplares del libro Grandeza. Y dice, bueno, yo lo compré y a precio especial y fue mi dinero, ¿no? Pero eran como 100 y tantos libros para cada... Sí. ¿No? Ajá, sí, o sea, y como que uno piensa, o sea, ya están, o sea, no es como que yo no creo que ignore todas las críticas serias, ¿no? Y delicadas. Ya había pasado lo de Monreal y también pues esto que creo que es lo más delicado de Bermúdez Requena. Pero como un intento, yo creo que muy, pues sí, alejado de la congruencia, pensar que hace como algún gesto a favor del movimiento comprando eso puede estar bien libros de Andrés Manuel López Obrador, pues sí, líder moral, ¿no? O sea, del movimiento. Es que creo que no he entendido qué significa. Yo creo. La moral. Ajá. Y entonces, pues hace esto, lo vuelve a situar en medio de la conversación y pues surgen otra vez estas preguntas y yo creo que muy legítimas también, independientemente de que él lo haya pagado, pero de esta cuestión también tan ostentosa, ¿no? O sea, otra vez se pone en el centro la cuestión de la austeridad, la congruencia que es necesaria pues para el propio movimiento, ¿no? Otro evento pues es, y tal vez eso, quizá en medio se ve como menor, pero pues le cachan por ahí viendo el fútbol mientras está en plena sesión y ahorita entraremos a eso, pero la cuestión pues que yo creo que será también fundamental en la reforma electoral sobre los altos salarios que tienen los senadores también y en general como todo el poder legislativo, ¿no? Igual, o sea, parece que no hay como suficiente escarnio, digamos, y entonces pues hay que insiste como en esto, ¿no? También, y creo que de lo delicado, precisamente hacia las reformas del 2027, pues este acuerdo que hace con el Partido Verde,
para aplazar esta iniciativa contra el nepotismo y entonces llevarla hasta el 2030. O sea, eso, ¿no? Como que ya empieza esto que en algún momento era funcional de alguna manera para hacer avanzar y porque era hacerlo y contra todas las fuerzas de la oposición, pues ya empieza a ser, va también en detrimento del propio movimiento, ¿no? Y pues eso, creo que seguramente hay más de este tipo de escándalos, pero yo creo que deja como esa deuda finalmente, ¿no? O sea, y que sí la manera de irse es muy cómoda. También con el reconocimiento, pues es muy cercano, ¿no? Mier, incluso cuando Adán Augusto estuvo en estas aspiraciones presidenciales, Mier abiertamente mostró su respaldo, ¿no? En Puebla, y pues es clara también esta cercanía. Entonces, pues eso, tampoco pide licencia. Por ahí yo estaba leyendo hoy que parece que se iría, él dice, vamos a trabajar en territorio, ¿no? No especifica muy bien qué es eso, o sea, qué es lo que va a hacer. Hoy estaba leyendo que parece que serían como para reforzar acciones de la Cuarta Transformación en Guerrero. Pero, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, se deja, y porque las últimas declaraciones, ya para terminar de hoy, pues son precisamente, se le vuelve a preguntar, ¿no? Por este asunto de la cuenta pendiente respecto a la barredora, y él dice que pues él está muy tranquilo, ¿no? O sea, y que son sus opositores quienes arman todo esto, y pues sí creo que se va, pues la verdad, sin un respaldo importante, yo creo que sí con cierta aversión por parte, incluso, pues eso, de parte militante de Morena. Pero, o sea, no olvidar y decir, yo creo, ¿no? Solamente como, bueno, pues ya se va, sino que si hay asuntos pendientes que sería importante y positivo, pues que dé una respuesta hacia ellos, ¿no? Bueno, pues primeramente un saludo, colegas, un saludo a quien nos escucha. Yo pondría sobre la mesa dos cuestiones. La primera de ellas es que Morena, como partido y previamente como organización política, desde la construcción de sus principios básicos, tuvo como una de sus prioridades el prohibir conformación de corrientes internas. Existen estas en Morena, por supuesto. Que fue la elección del PRD, ¿no? O sea, exactamente. Hay que decirlo así. El 20 de noviembre de 2012, cuando se construyen los principios estatutarios de Morena, antes que cualquier otra cosa, hay un miedo terrible a convertirse en un nuevo PRD, y a partir de ese miedo es que se redactan varios de los artículos de los estatutos de Morena, uno de ellos relativo a están prohibidas las corrientes internas, las tribus, completamente prohibidas. Evidentemente en todo partido de manera interna va a haber expresiones distintas. Y eso es legítimo, es válido. El asunto está en que en el PRD eso se convirtió en cotos de poder cuando en 1991, para poder formar parte del partido, necesariamente pasabas por alguno de las expresiones subpartidistas. Y entonces eso le dio una fuerza inusitada a gente que afuera del partido no valía nada, como los chuchos, pero adentro tenían toda la carga administrativa a su favor. Entonces, lo que quiero decir es que hoy Morena no tiene estas expresiones formales, pero sí existen en los hechos. El problema está en que estas corrientes no dependen tanto de ideas, ni siquiera de proyectos internos, sino que dependen de personas y dependen de ciertas coyunturas. Creo que eso es el reflejo fiel de lo que significa un personaje como Adán Augusto López Hernández, cuyo crecimiento a nivel nacional, cuya corriente interna al interior de Morena, insisto, dicho esto con el paréntesis de que no es una corriente formal, su corriente se empezó a construir a partir de que él tuvo un cargo importante como la Secretaría de Gobernación y después se convirtió en precandidato presidencial. Su fuerza al interior del partido nace de ahí, nace de una coyuntura, nace de una circunstancia que incluso me parece un poco que lo rebasaba a él, ¿no? El asunto está en que esto le dio para consolidar una fuerza interna en Morena que es capaz todavía de salir a defenderlo de manera absoluta, incluso cuando tenemos evidencia en este momento de que de su parte sí hay un cuestionamiento serio en su contra. Yo también insisto aquí que no se le ha fincado una responsabilidad jurídica
y eso está por verse. Pero aunque nunca la hubiera, yo creo que cuando dice que él no sabía nada de Hernán Bermúdez Requena, me cuesta creerlo, pero vamos a darlo por cierto. Vamos a conceder. Aceptando sin conceder. Exactamente. Vamos a hacer esta figura de abogados de aceptando sin conceder. Vamos a creerle que no era cierto. Mínimamente hay una responsabilidad política. Mínimamente hay una carga que implica que uno de tus subalternos no es que se robara unos millones del dinero público de manera discreta, no, estaba operando una célula criminal. Entonces me parece que eso sí marca su trayectoria política, insisto, aunque no tenga ninguna culpa jurídica, aunque realmente no supiera. Me parece que eso sí le pesa mucho en su trayectoria porque es una omisión en algún grado. Ya iremos viendo hasta dónde. Y pues eso nos debe llevar a pensar en qué pasa ya no con Adán Augusto, sino con el adanismo que se construyó al interior de Morena. ¿Qué van a hacer con esta circunstancia donde efectivamente hay un movimiento para que este personaje pues se vaya por una ruta más discreta, que pierda cierto protagonismo en la Cámara de Senadores? Y en este segundo elemento, ya con esto cierro, me parece que no hay que dejar de poner el dedo en el renglón de que Adán Augusto se convirtió en coordinador de senadores de Morena con base en ese acuerdo de 2023 para evitar que hubiera rupturas al interior del partido, para evitar que hubiera un conflicto preelectoral por la designación de Morena de su candidatura presidencial. Y él se convierte en coordinador porque fue favorecido por determinado porcentaje en la encuesta de Morena. Es decir, él está ahí como producto de una contienda interna donde él tuvo posibilidades de ser considerado presidenciable. Bueno, no tuvo posibilidades, fue considerado presidenciable y en esta medida pierde un cargo, aunque siga siendo senador, aunque siga siendo figura preeminente en la Cámara de Senadores, pierde un encargo al cual llegó gracias al momento cúspide de su carrera. Y entonces ahora ya está en una situación más discreta, sí habla de un debilitamiento político. Y bueno, hay que pensar qué va a ocurrir con el adanismo, me parece. Me hiciste recordar a las tribus perredidas, que eran buenísimas. Recuerdo sí, a los chuchus, a los piedrapomes, me acuerdo. A los piedrapomes, a los totemocs, a los amlutus, a los amalios también. Sí, había varias tribus, pero creo que la lógica de las tribus perredidas tenía mucho que ver con, obviamente con tranzas, partidarias, tranzas para buscar liderazgos y demás, pero también varias de ellas, sobre todo, por ejemplo, los bejarangos, que esos eran muy, muy buenos, con prácticas clientelares. Y sí tenían, pues sí controlaban ciertos sectores, con ciertos intereses clientelares. Yo creo que la lógica de Adán Augusto, como de otros personajes de Morena, más que con las prácticas de las tribus del PRD, tienen que ver con su origen, que es el priismo. Yo creo que son más lógicas priistas que de tribus perredidas, ¿no? Sí. Adán Augusto viene y Hernán Bermúdez Requena, vienen de ese PRI de Manuel Añorbe, de Roberto Madrazo y de Manuel Andrade. O sea, trabajaron con esos gobiernos que fueron abiertamente anti-López Obradoristas. Vamos, Roberto Madrazo es el gran enemigo de López Obrador. Es el gestor del antiobradorismo. Es el gestor el primigenio del antiobradorismo. Y además, esos tres personajes, y sobre todo Roberto Madrazo, fueron pues los grandes defraudadores electorales. O sea, es famosa la elección de Roberto Madrazo, entre otras cosas, porque se gastó más
no en lo que se registró o se demostró ante el Instituto Electoral, pero sí se pudo demostrar que gastó más él en su campaña por la gobernatura de Tabasco que lo que gastó Bill Clinton en la campaña por la presidencia de Estados Unidos. Y fue el propio López Obrador el que recibe esas pruebas y las muestra. Entonces, a ese círculo, con esas lógicas, es a donde pertenece de origen un personaje como Adán Augusto. Y va a ser muy difícil y lo vimos, que iba a ser difícil y no lo supo hacer, dejar esas prácticas. Yo creo que las siguió haciendo al llegar a Morena, que además su llegada a Morena es muy reciente, no es que sea un personaje parte del movimiento, es obviamente un oportunista que llega, que por alguna extraña razón llega de la mano de López Obrador, sí como secretario de Gobernación, pero secretario de Gobernación de un presidente que realmente no necesitaba la figura de secretario de Gobernación como tradicionalmente había sido, es decir, el operador político del presidente. López Obrador no necesitaba un operador político, él es uno de los mejores operadores políticos que ha habido, y entonces no necesitaba realmente una figura como tal, como no lo fue ni ninguno de sus 3 secretarios de Gobernación, ni Olga Sánchez Cordero, ni Adán Augusto, ni Luisa María Alcalde. Entonces realmente no es que pudiera él haber demostrado ser un gran operador político. Es claro que su nombramiento como corcholata fue más como una corcholata comparsa. Que claro, lamentablemente se sabía que no iba a ganar, pero el ya ser nombrada corcholata le daba el acceso en ese acuerdo que hubo, que mencionas en 2023, a hacer finalmente lo que llegó a ser, que es coordinador en el Senado. Pero me gusta mucho lo que dice de Nova. Si en algún momento estos personajes como Adán Augusto, como Ricardo Monreal, era pragmático, era conveniente políticamente mantenerlos porque en teoría eran buenos operadores políticos. Lo que han ido demostrando a lo largo del tiempo es que no solo han dejado de serlo, si es que alguna vez lo fueron. Digo, Ricardo Monreal ya, ¿qué resultados puede demostrar? Si desde el 2021 se demostró más bien que es un traidor al movimiento. Y Adán Augusto, pues ya, no solo desde lo de su secretario de Seguridad Pública, sino desde mucho antes, demostró también esta falta ya de pericia política. Entonces, si en algún momento fue pragmático, fue necesario, fue lo conveniente tenerlos cerca, yo creo que ahora efectivamente lo pragmático conveniente es ya no tenerlos cerca. Lo ideal sería no tenerlos cerca de ninguna manera, operando de ninguna manera, porque más van a operar mal. Se dice que va a ir a operar en Chihuahua. Guerrero. Bueno, hoy leí Pero hoy en la mañana yo estaba leyendo que Baja California o en Chihuahua, o sea, no sé si esto sea cierto, pero me parecería pésima idea mandarlo a operar en Chihuahua, donde la supuesta candidata, lo más probable es que sea Andrea Chávez, cuando hay todo un chisme alrededor de Adán Augusto y Andrea Chávez, que lo único que va a hacer es provocar aún más problemas y complicar muchísimo más esa posible candidatura, cuando la propia Andrea Chávez además ya la ha complicado muchísimo haciendo prácticas totalmente alejadas a lo que significa la cuarta transformación. Entonces, pues sí, ojalá que no sea nada más un bajo perfil o acudir a un bajo perfil, sino que sea el abrir la puerta de salida para que se quede en el umbral un ratito y después sí ya se salga y se cierre esa puerta. Tal vez soy muy optimista al respecto, pero yo espero, confío, para bien del movimiento, que ese sea el desarrollo de lo que veremos próximamente. Yo creo que dijiste una palabra muy importante, es mi percepción, no sé si sea... Una palabra muy importante. O sea, yo creo que esa es la percepción en general, pero no sé si estoy en lo correcto, de la traición, ¿no? O sea, de que son vistos como traidores. Porque yo recuerdo que Adán Augusto en algún punto muy al inicio, cuando incluso suplía a Andrés Manuel López Obrador alguna vez en las conferencias de prensa, como que sí había cierta simpatía, obvio, pues también, ¿no? O sea, al tener ese número de aprobación para ser considerado como un presidenciable, pues tenía como mucha simpatía, pues tal vez incluso el propio origen tabasqueño, igual que Andrés Manuel López Obrador, como que parecía
cierta afabilidad muy similar. Hablaba ají también. Hablaba ají también. Entonces decían, pues se parecen, pero no. Con el tiempo, eso, no solamente se va desdibujando, sino que va apareciendo como traidor, ¿no? Porque, y pues también con otras figuras, ya lo decíamos, como Ricardo Monreal. Creo que en el caso precisamente de Andrea Chávez, con estos actos anticipados o que se acusaron como actos anticipados de campaña, pues también, ¿no? O sea, de pronto es, por ejemplo, en el caso concreto de Andrea, es como, pues era al principio como una joven que tenía como muchas simpatías, pues, ¿no? O sea, gran habilidad también para hablar, retórica y tal, y mucha credibilidad y mucho respaldo. Y bonita. Y que eso, bueno, sí. lamentablemente, sigue siendo algo pues que, sí, que un buen sector cree que ayuda. O sea, el estilo Peña Nieto, Ajá. del guapo o la bonita, creen que eso ayuda y lo aprovechan lo más que pueden, lo cual a mí me parece bastante reprobable. Claro. Yo creo que sobre todo, bueno, pues en este caso de las mujeres, pues que siempre, ¿no? Esta lucha contra los estereotipos de género y tal, y que justo sobrepasó como esa imagen pública que tal vez, pues sí, en otras funcionarias o en otras podrían capitalizar de alguna manera, ¿no? Tanto mujeres como hombres, pero creo que precisamente con Andrea era esto, y aparte la cualidad de, pues la juventud y tanta vitalidad y tanta congruencia, tanto apoyo en su momento también con Andrés Manuel López Obrador, iban muy bien, pues, y de pronto, o sea, tenían muchísimo respaldo y pasan este tipo de eventos. Yo creo que, pues sí, bueno, esto de los actos anticipados de campaña, creo que se van viendo como, o sea, eso, ¿no? Que decía Andrés Manuel López Obrador, el tamaño y el nivel de politización, pues ya los vuelve sí objeto de escrutinio y entonces, pues les hace finalmente perder este respaldo que antes tenían. Y pues creo que es como una historia un poco en común en ese sentido, ¿no? Y yo traigo el datito feo. Vamos a nuestra sección más gustada. El datito feo. Bueno, pues aquí en el datito feo, no les voy a adelantar quién va a ser nuestro pasajero en el transbordo, pero estos datitos feos. Porque dentro de 5 minutos vamos a ver. Pero este datito feo, pues es precisamente parte del trabajo que hace este invitado en Sin embargo, un medio que pues damos aquí mucho seguimiento, que respetamos muchísimo, porque han también seguido muy de cerca también esta cuestión, pues tanto patrimonial como lo de Bermúdez Requena, etcétera. Bueno. El senador de la República y ex titular de Secretaría de Gobernación, como ya lo mencionaron, tiene pues un asunto también en este estudio periodístico pues muy enredado en sus percepciones económicas, ¿no? Entonces, de acuerdo con esta información, declaró haber obtenido ingresos cercanos a los 79 millones de pesos entre 2023 y 2024 por concepto de honorarios profesionales, rentas, inversiones. Estos montos, además, en este tiempo se suman a su percepción como legislador, que oscila entre 130,000 y 190,000 pesos mensuales brutos, así como recursos provenientes de herencias y actividades empresariales. Sin embargo, pues justo las declaraciones patrimoniales han generado muchas preguntas por las inconsistencias, posibles omisiones, un tema que ya estaremos tocando más adelante. Ahora, sobre sus ingresos y patrimonio. Los ingresos acumulados igual en ese tiempo, 2003-2024, reportó percepciones por 22.6 millones de pesos en 2023 y 56 millones en 2024, lo que representa alrededor de 79 millones de pesos en este lapso de 2 años nada más, principalmente por servicios profesionales. También pues hay señalamientos por el origen de estos recursos. Se ha documentado que sus ingresos brutos podían superar los 105 millones de pesos en año y medio con flujos provenientes de empresas privadas como Capital Cargo del Golfo, GH Servicios Empresariales. Estas también, pues está aquí la cuestión de estar relacionadas con contratos públicos durante su primera administración en Tabasco. Es un asunto también ahí pendiente. Como decíamos, de la remuneración por su trabajo legislativo. Como senador recibe una dieta, además dieta mensual bruta cercana a los 190,000 pesos, que después de impuestos se reduce a unos 131,000 pesos netos. Y pues en estas contradicciones, en estas investigaciones periodísticas, también señalan que en las declaraciones patrimoniales no se incluyen ciertos inmuebles reportados en años anteriores, o sea, como que desaparecen estos inmuebles, ¿no? Y en 2024 se añadieron otros terrenos heredados, además de que pues hay información incompleta sobre sus cuentas bancarias. De esto pues vamos a preguntar más al ratito a nuestro
pasajero. Pero pues está fuerte, ¿no? También esta parte. Pues sí, cómo no. Es que es todo lo contrario a la mística de la 4T, ¿no? Sí, es que uno puede entender que Morena, como uno de los ejes rectores de la Cuarta Transformación, es un partido que necesariamente debió ser abierto. Es un partido que necesariamente debió ser incluyente, plural. Y lo digo no como una especie de explicación generalizadora, ¿no? Pues todo se reduce a eso. No. Creo que había razones de mucho peso histórico para eso, que fueron fundamentalmente las elecciones de 2006 y 2012, cuando se supo que una candidatura de López Obrador eminentemente interpeladora de un electorado de izquierdas o progresista, sí le iba a dar para ser competitivo, sí le iba a dar para ganar las elecciones con poco margen, pero ante las inercias fraudulentas de este país, no iba a ser suficiente, porque como ocurrió en 2006, bastaron algunas modificaciones ahí fraudulentas para que este triunfo se revirtiera, y en 2012 la compra de una candidatura como la de Peña Nieto y la compra de voto y demás permitieron que ganara con 3 millones de ventajas sobre López Obrador. Entonces, creo que esa apertura era algo muy necesario, es decir, debemos interpelar no solo al electorado progresista, debemos interpelar también a votantes del PRI, también a votantes del PAN, y pues esto explica la preeminencia que adquirieron personajes como Adán Augusto o Monreal, que además se iba a hacer de estas figuras personajes que iban a poder dialogar. Una vez que se ganara, eso no te es suficiente, porque hay inercias del viejo régimen y hay una parte opositora en el gobierno con la cual tienes que lidiar, ¿no? Y tienes que tratar y tienes que sacar agenda en conjunto, como es el Parlamento. Entonces eso explica a estos personajes. Y creo que incluso eso explica hoy el hecho de que ¿quién suple a Adán Augusto? Pues un personaje más o menos del mismo perfil, ¿no? Que es Ignacio Mier, que tiene este historial priista donde incluso él fue partícipe de la aprobación del FOBAPROA, pero ahora resulta que como morenista es alguien que ha sacado buenos acuerdos que le interesan a la agenda de Morena con otros priistas, ¿no? Entonces, creo que los límites son muy claros. Hay un trabajo que sí es necesario, que sí se debe hacer, pero ya cuando rebasas esta línea, cuando tu idea de trabajar en territorio significa ir a operar mediante vías de adelantarte a las campañas, pues es ahí donde se pierde esta situación. ¿Qué es lo que se debería hacer? Bueno, de entrada, en Morena se asume que todos los que llegan a cargos públicos con Morena como partido están obligados a hacer trabajo territorial, sean o no coordinadores, sean o no quienes sean. Esa ha sido la gran mística de Morena. Digo, la primera generación de legisladores de Morena, cada fin de semana tenían que ir a su territorio, hubiera o no periodo de sesiones, ¿no? Y estaban ahí trabajando y trabajaban en circunscripciones cercanas a las suyas también porque era parte de su cometido. Y pues el hecho de que el partido ahora haya ganado tanto hace que se relajen esas dinámicas y se pondere la intriga palaciega, el trabajo ya más burocrático y de élite, que no es que lo desdeñe, debe existir también, pero supeditado a lo otro. Y también, perdón, los candidatos de Morena deben de tener un curso de formación política, sí. Que garantice que abracen los preceptos pues del movimiento. Así es. Y en este caso yo dedicaría unas palabras muy breves al caso de la senadora Andrea Chávez. Yo la conozco y me parece que ha sido una persona que conoce muy bien la historia de Morena, que está muy, muy atenta a eso. Ella viene de Ciudad Juárez, de un elemento. Ella se formó en el anticalderonismo, que es uno de los ejes rectores de Morena, ¿no?
Y ella que ahora se encuentra en esta circunstancia, me parece que tendría que volver a esa parte de hacer trabajo territorial como lo había hecho Morena antes, que es llevar información, recoger necesidades de la gente, más que cuestiones que sean eminentemente... Más que ir a tomarse selfies. Exactamente. Y yo creo que ella ha hecho un trabajo muy, muy bueno en muchos aspectos. Es decir, esta crítica es tratando de ser panorámico en esa cuestión, porque me parece que sí hay un activismo de ella y de otros funcionarios y militantes jóvenes que sí está muy comprometido con sus ideas y demás, pero pues esos límites creo que entre Morena se los tienen que poner. Los propios morenistas deben decir, a ver, esto sí, esto no, y que hoy Adán Augusto deje la coordinación senatorial me parece que es parte de estos límites internos que Morena debe ponerse ante este tipo de circunstancias. Creo que es fundamental lo que mencionas. Es importante, fue en un momento de la creación de Morena como partido y como opción política, no solo fue importante, era necesario abrirse a este tipo de personajes, a los personajes que quisieran acercarse. Muchos de ellos obviamente iban a venir sobre todo del PRI, también del PAN. Pero entonces aquí viene la paradoja, porque hay que abrirse para poder convencer a más gente y poder pues llegar al poder finalmente, ¿no? Entonces, para poder hacerlo necesitamos de estos personajes que vienen del PRI y así lograremos transformar mientras más gente seamos. Pero estos personajes que vienen del PRI, su objetivo, o varios de ellos, lamentablemente, su objetivo es continuar en el poder para continuar con las lógicas que partidistas de ellos, ¿no? Entonces, para poder llegar para poder triunfar y lograr una transformación, necesitas de personajes que se acercan a ti porque lo que quieren es que esa transformación no se haga. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, esta paradoja es algo que se ha estado enfrentando Morena pues desde que empieza como partido, ¿no? Afortunadamente, y lo comentábamos en alguna, bueno, lo comenté yo en una estación Averno, no sé si la pasada o la antepasada, el hecho de que sus dos principales líderes, López Obrador y después Claudia Sheinbaum, no compartan estas lógicas y sean no solo los líderes, sino además el presidente y la presidenta del país, ha ayudado para que ese desprestigio de estos personajes no manche pues totalmente o no desvíe todo el movimiento. Yo creo que esa es una diferencia muy importante, el que los líderes del movimiento no tengan estas lógicas que ya se deben de superar. Y estamos en un punto muy estratégico de que de aquí en adelante, y sobre todo con miras para este fin de año, que es cuando se van a empezar a decidir candidaturas, una serie de cosas importantísimas para la elección del próximo año, sí ver de qué manera cada vez sea menos necesario personajes que vayan en contra de los objetivos de Morena. Porque no solo son los objetivos de Morena, son los objetivos de la mayoría de mexicanos que queremos que siga habiendo un cambio y no regresar de ninguna manera a estas prácticas que realizan muchos personajes que están llegando a Morena. Ese es el gran reto que tenemos. Oigan, pues vamos a un transbordo con un personaje que nos trae más datitos feos. Más datitos feos. Pues no se vaya, hacemos una pausa y nos vamos al transbordo. Ya estamos de vuelta en Estación Averno. Muchas gracias por permanecer aquí con nosotras, con nosotros. Estamos leyendo sus comentarios, aunque no estamos en vivo, pero ahí estamos muy al pendiente. Oigan, ya les habíamos adelantado que teníamos un invitado muy especial en este transbordo y tenemos el placer de tener en esta misma mesa al periodista Obed Rosas. ¿Cómo estás, Obed? Muy buenas noches.
muchas gracias por la invitación. Pues aquí muy, muy contento, muy honrado de acompañarlos a todos ustedes en esta mesa. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Obed, hace ratito compartimos con nuestra audiencia parte de un artículo tuyo que publicas en Sin embargo sobre la fortuna de Adán Augusto, ¿no? Y todo esto que es muy escabroso, lo ponen así como, lo pones como un pantano escabroso, ¿no? Propiedades, bienes que desaparecen, y toda esta opacidad que parece existir, pues, en este senador. ¿Nos puedes hablar un poquito de esta investigación? Claro, cuando empezamos a hacer la revisión de su patrimonio, pues muchas veces para poder entender a la par de la trayectoria política, pues está cómo crece el patrimonio de un político, evidentemente a partir de lo que reportan. Muchas veces hay cuestiones que pues, no se reportan y que están en un segundo plano, ¿no? Viendo lo que él reportaba, ya sea como gobernador, como secretario de gobernación y posteriormente como legislador, a mí lo que me llamó la atención y lo íbamos comentando es cómo él empezaba a tener ciertas propiedades, vehículos y demás, y en cualquier declaración patrimonial, cuando tú las vendes o te deshaces de ellas, tienes que establecer que los das de baja y dar cuenta qué tipo de operación fue, si fue una venta, si fue lo que sea, ¿no? Pero no, en su caso, a mí lo que nos llamó bastante la atención era pues que desaparecía. Simple y sencillamente en una declaración patrimonial lo tenía, en un momento decide no hacerla pública y de repente ya no están, no da a conocer a partir de lo que se puede desprender de ahí mayores detalles. Bueno, pero si uno empieza a ver otras cuestiones, pues también te das cuenta de la opacidad que ronda el personaje. Nuestro compañero, por ejemplo, Arturo Daen, allá también en Sin embargo, analizaba muy bien cuando Adán Augusto lo obligan, porque no sale de él, a tener que aclarar toda esta cuestión de su patrimonio a partir de ahí del llamado de atención presidencial y demás. Lo que terminó siendo su conferencia en ese momento fue un sinsentido, porque algo así como cuando Xochitl estaba explicando su patrimonio de que yo tengo 70%, mi esposo 30% y mi hija 30% y no les salían las cuentas. Exacto. Fue algo muy, muy similar con Adán Augusto, y Arturo Daen también da cuenta de esas contradicciones, y a eso hay que sumar otra publicación. Digo, todo eso te ayuda a tener un panorama. Lo que publica también Álvaro Delgado en relación a los intereses que tiene. Él también es copropietario junto con Cabal Peniche, y hay un grupo de potentados de Tabasco, de este edificio ya en Tabasco, el más lujoso, pues que también no figura como tal en las declaraciones patrimoniales, pero Álvaro se mete y ve en las actas constitutivas y demás que ahí también figura este personaje. Todo ello te lleva al mismo camino, pues es un pantano bastante escabroso, opaco, que rodea la figura de este personaje a un senador. Y bueno, Obed, te saludo nuevamente y bienvenido aquí al Averno. Y a mí me gustaría preguntarte lo siguiente: esta parte que nos deja muy en claro que hay un poderío económico detrás de Adán Augusto López Hernández. Es decir, no me refiero a que haya una instancia económica que lo está dominando como títere, no, me refiero a que él representa es parte de una élite económica en Tabasco y que tiene una historia ya muy, muy larga en esa entidad. A mí me gustaría preguntarte sobre la vertiente política, no tanto de Adán Augusto, sino de los adanistas. ¿A quiénes identificarías tú en ese sentido? Y más o menos qué plantean, qué buscan, por qué están detrás de esta figura del ex secretario de Gobernación, ex candidato presidencial y hoy ex coordinador de la bancada senatorial de Morena? ¿Qué es en sí lo que tú dirías que busca este grupo, no solo al interior de Morena, sino en general? De ahí desprendería varias cuestiones. La primera, pues el principal adanista que vemos que se acomodó o lo acomodaron, pues está Ignacio Mier Velasco, ¿no? El nuevo coordinador de los senadores de Morena. No hay que olvidar que cuando se dio este proceso interno dentro de Morena, la contienda presidencial que termina ganando Claudia Sheinbaum, quien se decanta por él y está apoyándolo y respaldándolo abiertamente es el propio Ignacio Mier Velasco, que al igual que él
priistas, ambos. En el caso de Mier es muy importante, siempre es insistirlo, recordarlo y no olvidarlo. Uno de los priistas que operó a favor del Fobaproa y que votó a favor del Fobaproa, ¿no? Justo cuando el fundador de ese movimiento, López Obrador, incluso escribió el libro y tenía todo este movimiento. Ese yo lo pondría en un primer lugar, y sobre todo en relación a que este personaje, Mier Velasco, al igual un poco tal vez como Adán, pues es la búsqueda del poder por el poder para beneficio propio, a partir de los señalamientos, a partir de lo que uno puede ver del enriquecimiento y también ahora sí que el dispendio. En esta contienda en la que lo respalda Mier Velasco a Adán Augusto López Hernández, no hay que dejar un segundo plano, fue una contienda en donde se gastó espectaculares en todos lados de Adán Augusto López Hernández, espectaculares. En su momento Sheinbaum decía todos en quién compró, ¿no? ¿Quién pompó? Eso quedó en un segundo plano, nunca se aclaró y quedó ahí. Es la manera, me parece, de operar que ha sido replicada. Lo hemos visto con la senadora Andrea Chávez, muy ligada a Adán Augusto López Hernández, que ayer lo decía Adán Augusto, ¿no? Ella va a ser candidata y ella va a ser gobernadora. O sea, adelantándose procesos, adelantándose internas, adelantándose todo. Ya pues, casi un dedazo, no sé. Lo que hace que ya reaccionaron allá en Chihuahua es Cruz Perico ayer estaba diciendo que no puede un personaje que no vota en el estado manifestarse y demás. Destacaría otro, también la propia senadora por Baja California está Julieta, acabo de olvidar el apellido, pero bueno, ellos por sí solos tienen la trayectoria, pero son afines de este grupo político. A eso hay que sumar, como reportara Arturo Daen, también sin embargo, cómo deja esta estructura con cientos de asesores, con bastantes sueldos importantes. Por ejemplo, su suplente, pues ahí tiene una posición. La propia presidenta de la Cámara de Senadores lo venía acompañando a él, y pues es colocar ahí posiciones. Eso me desprendería en un momento, lo cual te lleva a un segundo plano a hablar sobre las nuevas labores que le van a dar, que eso también es importante, pensar quién y bajo qué lógica le están dando esa operación política a un personaje que cuando él buscó el cargo dejó claro que no actuó de la manera más transparente, sobre todo en un partido con Morena que en teoría quiere hacer las cosas distintas, ¿no? Uh-huh. Oye, yo quisiera volver a lo de lo que hizo Adán Augusto en Tabasco. Una de las cosas que siempre pasan con los gobernadores cuando terminan su mandato es esta entrega de, ay, se me fue el nombre, no son actuarios, notarías. Exacto. De las notarías, ¿no? Siempre es un reguero de notarías cada que se van, y en el caso de Adán Augusto hizo esto, pero aparte él mismo se benefició. Él tiene notarías, ¿no? Tú has más o menos seguido el rastro de esto. Lo que he seguido del rastro, y que es exacto una práctica, de esas prácticas muy priistas, de hecho, de otorgar amigos a cercanos, me parece que también su propio padre, Payambé, Hernández Falconi, él era un notario, y es importante mencionarlo porque precisamente ese vínculo notarial es el que aproxima a Adán Augusto López Hernández al López Obrador, al ser Payamé uno de los pocos que le daba legalidad a ciertos actos de López Obrador. Evidentemente, pues muchas de esas notarías son hasta tienen un linaje, ¿no? Él se lo da al propio Adán Augusto. Lo que sí, y sigue ahí en otra de las cuestiones inexplicables, es como él como gobernador también era titular, o al menos estaba al frente de una notaría. ¿Cuál es ahí? Podrías decir, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, tú como gobernador, por una parte, tienes una instancia que dota de legalidad a empresas, por ejemplo, que pueden volverse contratistas, lo cual evidentemente pues te dota de todo una pues sí, todo un va contra los intereses, ¿no? Hay un conflicto de interés. De hecho, Ana Lilia Pérez en El Libro Negro, muchas citas igual para que lo vayan buscando, ella relata precisamente cómo el esquema
crear empresas fachadas que compitan supuestamente entre sí, pero que comparten los mismos integrantes, se da en Pemex en un origen, y una de las notarías que dan esa legalidad a ese tipo de empresas es la de Adán Augusto López Hernández. Eso por hablar en relación de la legalidad y la manera en la que operaban. Otro de ellos era Andrade, que era hermano del exgobernador Manuel Andrade, que también priista, muy ligado también al propio Adán Augusto López Hernández, todos ellos ligados a su vez a Hernán Bermúdez Requena de la Barredora, ¿no? Son como estas ahí relaciones que es importante destacar. Hasta ahí es donde he podido indagar en relación a las notarías y la manera y el juego que tienen en este reparto, ¿no? Obed, a mí me gustaría preguntarte, bueno, se va solamente Adán Augusto de la coordinación de Morena en el Senado, ni siquiera pide licencia. Exacto. Ya estamos ahorita hablando de los posibles lugares a donde se podría ir a hacer trabajo de territorio, como le han nombrado, ¿no? Pero estamos también en vísperas de la discusión de la reforma electoral. Me gustaría si nos puedes compartir cuál es todavía, digamos, la fuerza o no que podría tener, ya sin ser coordinador, Adán Augusto en lo que viene. Hace unas semanas veíamos estas discusiones, esto referente a Ricardo Monreal, y las afirmaciones que él hacía sobre los consensos que se tenían que tener primero con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. Hay una disputa todavía importante de lo que va a ocurrir, ¿no? Si se logra la mayoría o no. Pero en el caso, volviendo de Adán Augusto, en estas discusiones que están prontas a hacerse, ¿tendrá él algún efecto? ¿Se hace también, o sea, que sea en este momento esta salida a la coordinación, tiene que ver con la próxima discusión, o cómo lees tú este escenario completo? Bueno, la discusión de la reforma electoral que tenga que ver, a quienes también lo ven con el tema de los temas, el Sistema Nacional Anticorrupción, que se va a renovar eso, lo mencionaba, me parece, el lunes, Ana Lilia en Versus, que sin sentido puede ser de que un personaje corrupto esté tomando votos de decisión en ese aspecto. Injerencia que va a tener, bueno, un tipo que está acostumbrado, si lo vamos desde gobernación, estar operando políticamente, pues a lo mejor difícilmente me lo imagino no estar metiendo ahí, operando lo que sabe hacer dentro de una reforma que va a ser clave, aunque lo que ha sido interpretado, lo que ha sido leído es también separarse o quitar un personaje, pues que más que ayudar a la presidenta ha mostrado ser un lastre. Ya pasó en la de el nepotismo, hasta qué manera operas y hasta qué manera te vas por tu ruta, ¿no? Menciono la reforma del nepotismo porque él pacta con Manuel Velasco Coello. Evidentemente la presidenta da a conocer que ella no estaba enterada, no estuvo de acuerdo. ¿Qué es lo que pacta? Pues nada más darles 3 años ahí de prórroga para que se implemente esta reforma que evidentemente iba a tocar los intereses del Partido Verde Ecologista de México en lo referente con la senadora Ruth González, que es esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ¿no? Yo creo que si a partir de ese momento pues va perdiendo importancia un personaje, bueno, al menos confianza, pienso yo, de la presidenta, que te opera, pero siempre yéndose por otra parte. Y también el tema de la reforma judicial, porque si dicen, bueno, no, lo consiguió el voto, pero para muchos fue un costo bastante alto, porque no solo se consiguió el voto, además le dieron posiciones, además lo encumbraron a un personaje como Miguel Ángel Yunes hijo, y también a Miguel Ángel Yunes Márquez, el padre, que al final es el que termina entrando ahí a la sesión, dar la cara y demás. Esto ya es más suposición mía, pues un personaje con esos antecedentes, pues en una reforma tan trascendental como es la reforma electoral, supongo que no te iba a servir mucho, sobre todo cuando los dos principales opositores, el Partido Verde Ecologista, que con quien ya te sentaste a ceder en una reforma previa, y el Partido del Trabajo, pues no te daba tal vez esa confianza. Ahora, Mier tampoco es garantía de mucho o de nada prácticamente, ¿no? Sobre todo si ves que es un personaje que
ha estado buscando su interés y, por ejemplo, en relación a la reforma al nepotismo, era muy conocido que era primo, se sabe que es primo de Alejandro Armenta, el actual gobernador, y ahora ya están diciendo, no, bueno, es que no somos primos, o sea, nos han dicho que somos primos porque no sé, exacto, es como primos, pues no son como, tenemos ahí una distancia de un parentesco de 8º grado, ahí manejando la cuestión, o sea, si este tipo es el que va a estar ahí, pues también te dice mucho de la manera. Ahora, del otro lado, pues también tienes a Ricardo Monreal en una reforma. Pues sí o sí necesitan del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, porque sin ellos no alcanzan la mayoría calificada que requieren. Podrían asomarse a otros partidos, también es parte, ¿no? Pero así de entrada, supongo que esa lógica obedece también al no tener un personaje ahí. Y bueno, a mí me gustaría también escuchar tu percepción, tu idea de qué puede pasar con respecto a Adán Augusto López Hernández y la cuestión de la barredora, ¿no? Ya con Hernán Bermúdez detenido y con esta postura de Adán Augusto diciendo que él no sabía nada, que, bueno, es una manera de responsabilizar por completo a Bermúdez. ¿Tú cómo consideras que se va a desarrollar este tema? ¿Efectivamente quedará eso en una mera responsabilidad política por omisión, por no haberse dado cuenta de Adán Augusto? ¿O crees que pueda haber algo más ahí? Hasta el momento han dicho que no se le investiga, ¿no? Eso ya es lo ha dicho incluso la presidenta, no hay investigación. La fiscalía, hasta donde conocemos, también no hay directamente una averiguación previa o algo que dé cuenta de que lo investigan. Eso, digamos, es conforme a lo que sabemos, ¿no? Para que lo tuvieran que investigar, pues tendría que haber elementos ahí para poder vincularlo, llamarlo a declarar o demás, lo cual evidentemente va a tener que pasar por el lado de Hernán Bermúdez Requena, que tanto pueda decir o no decir, o que se presenten nuevos datos de prueba que lo vinculen directamente. Eso, digamos, conforme al proceso legal que está en curso, pues hasta el momento no hay nada que lo lleve o lo acerque a esa cuestión de enfrentar una responsabilidad como responsable de, ¿no? Eso por una primera parte. Ya, en lo que él diga que no lo sabía, pues es como Felipe Calderón diciendo que no sabía de Genaro García Luna, ¿no? Pues evidentemente es poco creíble, sobre todo un personaje que no se encumbró así como ahora sí que de un día para otro, algo espontáneo. Sobre todo si ves que venía un personaje que acompañó a distintos gobernadores, que ya tenía señalamientos, que tenía un antecedente previo, la criminalidad allá en Tabasco, con personajes a los que tú estás ligado, pues evidentemente es al menos difícil de creer que no tuvieras, que no supieras ya, o sea, hasta Javier May cuando da esta conferencia dice, pues es de Vox Populi, o sea, y citando a López Obrador, tú lo sabes, en esos niveles lo sabes todo. La prueba y la cuestión ahí sería demostrar que él sabía o que él estaba relacionado. Digo, afortunadamente ya no tenemos a quien ocupó un tiempo la Fiscalía General de la República, que estuvo ahí, pasó de noche, Alejandro Gertz Manero, ahora por lo que entiendo ya tiene la buena vida. Pero una noche muy larga. Larguísima. Sí. Que también eso también nos da cuenta cómo en el actual gobierno con la presidencia están removiendo esos lastres de alguna manera que han estado ahí retrasando ese tipo de cambios. Digo, faltan muchísimos. Ahí tienes el tema de la auditoría, o Monreal diciendo hace unas horas que, bueno, más bien ayer lo decía, de que él ya tiene lista su renuncia desde siempre, que por eso no pone cuadros ni muebles en su oficina, ¿no? Está el plano legal, redondeando, y evidentemente la cuestión política, el Vox Populi, como decía el gobernador Javier May, que evidentemente pues apuntan y tienen la responsabilidad. Tendrá que haber otros datos o señalamientos que lo involucren. Ahorita estabas contestando la pregunta que te voy a hacer. Y es que precisamente hemos estado hablando a lo largo de todo este programa de los lastres a los que se enfrentó al inicio de su gobierno Claudia Sheinbaum, y que ha empezado pues a deshacerse de ellos, ¿no? Ya mencionaste a Alejandro Gertz Manero, ahora a Adán Augusto. ¿Qué otros lastres ves tú
que impiden que el segundo piso de la transformación se construya de una manera mucho más fluida, mucho más eficaz, y que deberían de deshacerse de ellos a mediano o a corto plazo. Yo creo que el próximo es importante. Hay el tema de David Colmenares Páramo en la Auditoría Superior de la Federación. Este personaje que llega es prácticamente con respaldo de Morena, el PRI, marzo 2018, cuando ya el recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto, es un personaje que a todos nos ha quedado claro que no ha hecho bien su trabajo. Hasta uno como periodista, recuerdo cuando salían antes las auditorías, estabas ahí esperando a ver qué tanto podría salir, sinceramente, a partir de Páramo y esta corrección de la IM. Y en general, el tema del tipo de auditorías que están haciendo, pues ya ha perdido interés, ha perdido profundidad esa Auditoría Superior de la Federación, particularmente por una cuestión de estos convenios que firman, ¿no? Con autoridades que vamos a firmar un convenio para que no te portes mal. Y no tengan que, o sea, eso no es una función de una autoridad fiscalizadora, es claro. Yo te fiscalizo y hasta ahí. No te estoy diciendo, vamos a hacer esto para que te portes bien. No, pues no. Ese particularmente creo que es uno de los que están ahí. El tema también, por ejemplo, si bien de facto no pertenece a Morena, sí forma parte de ahí, que es el Partido Verde Ecologista de México, donde para mí es uno de los principales lastres. Es rarísimo porque está totalmente desprestigiado desde hace décadas y ahí está enquistado y pareciera, es como un punto muerto, ¿no? O sea, como que sí es un lastre, pero realmente siento que por alguna razón extraña no le afecta tanto. No le afectó tanto a López Obrador y ahora a Claudia Sheinbaum el tener esa alianza con no sé por qué. O sea, la lógica diría que debería de desprestigiar mucho. Pero, totalmente. De hecho, él fue mejor. Su mejor votación la tuvo en 2024. Nunca había tenido los votos que tuvo. Bueno, también tenías a Harfuch haciendo campaña a favor de ellos. Tenías prácticamente todo Morena movilizado. Ni cuando su famosa campaña de la pena de muerte a secuestradores, que es cuando habían tenido su mayor repunte, nada que ver con lo que lograron en el 24. Sí, recuerdo que analizando ahí los datos, veíamos, superó al PT. Sí. Tuvo mejores resultados que el PT. De hecho, en términos políticos y de capital político, tienen muchísimo más que el PT. Tienen 2 gobernaturas, porque aun cuando la de Chiapas, según sea de Morena, es un PBMista de tiempo atrás que trabajó con Manuel Velasco Coello, Ricardo Gallardo Cardona, que decíamos que son como franquicias, y Gallardo Cardona la supo leer muy bien, y ahí está, pese a de historial criminal, que creo que podía personificar él muy bien lo que es el verde. No importa el pasado turbio que tengas, lo que hagas, se ha vuelto una máquina de votos que ha funcionado. Igual me sorprende que pese a tanto tiempo que se sepa que ya fue expulsado incluso de esta organización de partidos verdes, y sobre todo que es entrada este partido de priistas, y eso es importante porque entrada de priistas que se están colocando en posiciones dentro de gobiernos de Morena. El caso que tienes ahí, Adrián Rubalcaba, ¿no? Deja el PRI, evidentemente, no sé si se evaluó entrar a Morena, no entra por el verde, pero ahí está trabajando en un gobierno de Morena, ¿no? Que es el de la Ciudad de México. A esos casos yo sumaría también el tema de los gobiernos. Varios gobernadores se están descontrolando tremendamente. Tienes el caso de Laida Sansores, que contra todos, periodistas, independientemente. Sí, yo entiendo que la prensa estatal tiene otra lógica y puedes decir que corresponden a ciertos intereses, pero no te pones a actuar de la manera en lo que lo haces, ¿no? Lo que sucede con el rector de la Universidad de Campeche, que él había sufrido persecución en gobiernos priistas, y ahora con Laida, y ahora dentro incluso del grupo parlamentario, pues son cuestiones, pero no es la única. Dentro de los gobiernos, pues tienes ahí a Evelyn Salgado rindiendo homenajes a personajes tiranos. Represores. Sí, o sea, Rubén Figueroa al lado del hijo de Rubén Figueroa, o sea, es tremendo. Creo que también eso. Y no lastren, pero sí un llamado de atención. Yo creo que la dirigencia, dentro de la propia dirigencia de Morena, se están viendo rebasados por todo, porque es
es como no hacer nada. Uh-huh. Simple y sencillamente no están cumpliendo con los lineamientos, te los paso para que los leas. Y hasta ahí. Que fue algo que nos dijo la secretaria general cuando la llegamos a entrevistar de, oiga, ¿pero qué van a hacer? Bueno, están los lineamientos. Y hasta ahí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo sí. ¿Una duda Aprovechando, hablando de lastres y hablando de, pues ya mencionaste a Ricardo Monreal también hace unos momentos y no quisiera dejar de preguntarte, independientemente de tal vez como las razones o personales o logísticas, operativas que hayan llevado a esta decisión de dejar la coordinación de Morena en el Senado de Adán Augusto. Y bueno, la prensa le hace lo que ya mencionaste, ¿no? Esta pregunta a Ricardo Monreal, dice, yo ya tengo mi renuncia, ya está firmada y todo, ¿no? La cuestión mediática, ¿no? Esta fuerza que probablemente tiene la cada vez mayor conciencia política y de pensar a estos personajes, como lo hablamos hace ratito, o como traidores, o como deshonestos, o como incongruentes. ¿Crees que pronto llevaría a Ricardo Monreal a tomar esta misma dirección de dejar, por lo menos, este liderazgo en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, o no? Yo creo que a Monreal, incluso hasta cuando le gritaron en las marchas abiertamente que no era bienvenido, bueno, la respuesta corta sería no creo. Monreal es un personaje que siempre cae parado. O sea, dice perseguido, que siempre está pasando tiempos difíciles según sus propias palabras, ¿no? Y pese a esos tiempos difíciles, siempre termina en una buena posición. Pasó en la Ciudad de México cuando se enojó porque ganó la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo, obtuvo la coordinación de los diputados. O sea, cada momento que él es repudiado dentro del propio Morena y hay esta confrontación, él siempre acaba parado. ¿Por qué? Pues bueno, en términos políticos les ha funcionado para sacar ciertos temas, o esa es la imagen que tienen, cuando realmente siempre ha jalado su propia agenda, ¿no? Uh-huh. Y pasó con Andrés Manuel López Obrador, que creo que el principal opositor muchas veces de propio Morena es Ricardo Monreal, pero como operador les ha funcionado, o al menos esa es la idea que pareciera tener para que siempre lo tengan en esas posiciones. Yo sinceramente solamente creo que es otra etapa más son tiempos difíciles de Ricardo Monreal decir que está preparando su renuncia. Digo, pudiera ser, pero difícilmente veo a Ricardo Monreal salir de una coordinación política si no es que tiene algo asegurado o algo mejor. ¿Por qué lo digo? Porque históricamente así es como ha sido. Coqueteo con otros partidos, digo que me está yendo mal, y todo da un cambio en el cual termino pues bien parado, ¿no? Pues esperando a tener otro lugar donde caer bien parado. Oye, Obed, pues yo tengo una pregunta. ¿De dónde viene el nombre de Obed y qué significa? Obed es es bíblico, por lo que he entendido ya ves que en esas líneas de sucesión es el abuelo del rey Salomón. Sí, o sea, según tiene esa línea, y es tan sencillo como Obed, siervo de Dios. Yo supongo que ahí viene la cuestión también de obediente, no sé. ¿Y si eres obediente? Pues, no lo sé. Habría que preguntarle a los demás. Oye, Obed, pues muchas gracias que nos acompañaste. Sabemos dónde te podemos leer, pero de cualquier manera, si no lo puedes compartir. Claro, pues pueden leerme siempre en sinembargo.mx. Ahí junto a mis demás compañeros de la unidad de investigación de datos pueden leer mucho de lo que hablé aquí y en general publicaciones mías, incluso hasta hay entrevistas de libros. ¿Y tienes 2 programas sin embargo? Sí, los miércoles con la doctora Mona Dora Buchaín, todos los miércoles a las 8 de la noche, y con Álvaro Delgado 7 días igual en Sin embargo, igualmente a las 8 de la noche. Es en los viernes. Exacto. Los miércoles y viernes, después de los periodistas. Ahí nos pueden ver. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, maestro Héctor Alejandro, maestro Hernández. Muchas gracias. Pues muchas gracias. No se vayan, vamos a una pausa y regresamos para el final de este viaje a la Estación Averno. Ya estamos de vuelta en esta recta final de Estación Averno. Ya vamos a llegar a nuestra estación terminal. Y bueno, después de esta conversación muy ilustrativa con Obed Rosas. Hay muchas aristas del tema Adán Augusto López Hernández. Creo que también para concluir valdría la pena observar
esto que ya se insinuaba en la entrevista con él, viene un periodo de sesiones legislativas donde hay una agenda muy importante para el proyecto de nación que impulsa Claudia Sheinbaum y con el cual ganó hace un par de años. Uno de ellos es la reforma electoral, por ejemplo, y cabría la pena pensar, ¿había sido un buen operador político Adán Augusto López Hernández? Creo que si pasará la historia en ese sentido es por haber traído el voto de Miguel Ángel Yunes a la bancada para lograr la reforma judicial. Entonces, vale la pena pensar cómo se está reconfigurando Morena en su interior. Cuando un liderazgo decae, otros empiezan a aflorar. En un partido que ha sido tan dependiente de personalidades fuertes como es Morena, y en general la izquierda mexicana en los últimos 40 años, 50 años, con las figuras de Cárdenas, López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, pues creo que sí es un momento interesante para ver qué nuevos liderazgos van a empezar a gestarse ante el, no sé si el declive, pero por lo menos ya la discreción de uno, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es una buena pregunta, una buena reflexión. Y bueno, ¿cómo ven ustedes estas conclusiones respecto a Adán Augusto? Pues López Obrador varias veces mencionó que su sexenio iba a poner los cimientos para la transformación. Y Claudia Sheinbaum llega diciendo que su sexenio va a ser el segundo piso de esta transformación. O sea, ya se saltó de los cimientos al segundo piso, pero bueno. Pero sí es cierto que se tenía que cimentar un proceso de transformación tan importante como el que estamos viviendo. Y yo creo que si bien, como lo comentamos al principio del programa, si bien en algún momento fueron necesarios personajes como estos para sumar, ya estamos en un momento en que efectivamente ya restan más de lo que suman. Personajes como Adán Augusto, como ya lo mencionamos, ¿no? Como Monreal, como el propio Partido Verde, que sigue siendo un misterio, como no ha podido manchar lo que es de manera muy escandalosa, como sería lo lógico que uno pensara al momento de la transformación, pero sí se ha beneficiado muy bien de él. En estos momentos son no solo más que peligrosos, son inconvenientes, son problemas a venir, personajes que se puedan sumar al movimiento de Morena y al movimiento de la Cuarta Transformación, que sean contrarios a los principios de este movimiento. Adán Augusto López Hernández lo es contrario a lo que siempre predicó López Obrador. No entiendo el por qué lo llamaba su hermano, ¿no? López Obrador tiene esta cosa de que es muy agradecido con ciertos personajes. Y cuando un personaje tiene algún detalle importante con él, suele tener este agradecimiento, ¿no? Lo es con Salinas Pliego. En el 2006, cuando se le cerraron todos los medios al PRD y a López Obrador, Salinas Pliego le permitió un espacio, le abrió un espacio a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. el mayor rating. Creo que se llama La Verdad Sea Dicha. La otra versión. ¿Sí? La otra versión, tienes razón, la otra versión. Y nos recordaba hace un momento Obed Rosas que el papá de Adán Augusto tuvo detalles con él. Lo tuvo también este empresario regiomontano, al cual lo tuvo mucho. Alfonso Romo. En fin, cuando hay personajes así, suele ser una persona agradecida y los mantiene en ese tenor. Pero bueno, hay momentos en que esto pues puede ser más perjudicial que necesario, y con personajes tan nefastos como Salinas Pliego o como Adán Augusto, pues yo creo que lo mejor es tomar distancia. Y eso va a ser muy necesario en este año, porque este año se divide en dos momentos importantes. La primera mitad del año va a ser muy importante la reforma electoral.
así como va a ser importante la negociación del TLC, toda la cuestión económica y demás, pero ya la segunda parte del año ya es de cara a las elecciones del 2027, y entonces ya, ahí sí ya no se puede hacer otra cosa, porque viene la desbandada, va a haber renuncias del gabinete, va a haber una serie de acomodos extraños, y entonces para eso, para buscar candidaturas y para una serie de cosas, sí se necesita un movimiento que regrese y que haga valer sus principios, y que básicamente son morales, porque no podemos permitir la gente que es simpatizante de este movimiento y que ha estado muy pendiente de lo que hacen ciertos personajes, no se puede permitir regresar a prácticas priistas, ni regresar a lógicas que ya están siendo superadas, y que el mejor ejemplo de que se han superado en una buena medida es Claudia Sheinbaum. Lo platicamos alguna vez, recordarás de nuevo, en el primer librero que tuvimos, que hablamos sobre el libro de Cepeda Patterson, que Claudia Sheinbaum llega a la presidencia de la República sin seguir las mismas lógicas de grilla de los políticos tradicionales. Siempre los políticos que querían ser presidentes buscaban arreglos y buscaban salir en la foto y buscaban quedar bien con fulano y con sutano y una serie de grillas espantosas. Claudia Sheinbaum llega a la presidencia, no solo no siguiéndolas, sino totalmente dándoles la vuelta. Y llega con la mayor votación, con una votación histórica a la presidencia de la República. Que eso sea el ejemplo, o que eso sea el principio de que esas prácticas terminen. Adán Augusto quería ser candidato como por un dedazo. Básicamente lo que quería era un dedazo, lo cual era absurdo. Entonces yo creo que estamos en un momento crucial para dar un brinco en ese sentido. Además, yo creo que en el escenario nacional tienen como un amplio campo para accionar, ¿no? O sea, en el sentido de que la oposición, pues, hoy hablábamos hace ratito del Frente Amplio Democrático, Claudia X González, Edmundo Jacobo, Denise Dresser, todos los personajes que han obstaculizado la democracia. Sí, en este exacto. país. Pero además eso, ¿no? O sea, que son, pues eso, o sea, los vimos el año pasado y el año antepasado y así. Entonces, lo que yo creo que también significa, porque además la poca relevancia, o sea, que ha tenido, ¿no? Así sus abajo firmantes. Está bien para pitorrearse. Ajá. Son cientos, ¿no? Pero, pues justo, o sea, creo que sí es como muy notable que no tienen relevancia. O sea, sí se rasgan las vestiduras con precisamente la reforma electoral que todavía hasta hoy no presenta todavía la presidenta, pero es muy evidente que, pues eso, si sus líderes morales son La Bastida, Vicente Fox, Margarita Zavala, Denise Dresser, Krause, pues es algo que que afortunadamente, ¿no? O sea, que se han quedado como en ese ámbito de lo ridículo, de reciclarse a sí mismos y de hablar como que entre ellos y darse la razón como entre ellos, ¿no? Pero creo que tal vez pues sí, tampoco confiarnos de pensar pues en que ya está superado quizá el regreso como a ciertas prácticas, pero justo lo que tú decías hace rato, ¿no? O sea, lo que probablemente se ha querido como evitar, ¿no? O sea, de que porque no es pues obviamente el partido, solamente el color de que ciertas pretensiones se puedan lucir, como en el caso de Morena, sino las intenciones que hay detrás, o sea, que hayan pues operadores priistas con intereses neoliberales, beneficiando oligarcas o haciendo desigual ahora que será la discusión de la reforma electoral, que no sea realmente un avance hacia la democracia, ¿no? Yo creo que entonces el cuidado, si ya desechamos, o por lo menos parcialmente como esta parte de la oposición, que pues no tiene relevancia, pero sí entonces voltear a ver precisamente en estos movimientos que ahora tiene este grupo mayoritario, lo que hace ratito decíamos, muy, muy al pendientes de lo que haga el Partido Verde, el Partido del Trabajo, ¿no? En estas alianzas, y entonces pues con mucha mayor libertad en ese sentido, pues también, ¿no? Eso que decíamos al principio, ya se pasó como esta etapa de avanzar por avanzar, las operaciones políticas que tenían que hacer para consolidar ciertas reformas y ciertos cambios, pero pues ahora lo que podría ser contraproducente de permitir que estos personajes continúen, yo sí tengo confianza en el terreno como nacional de pensar que pues el estar cada vez más informados nos va a hacer tomar mejores decisiones y que la reforma que viene
y también en esto que mencionaba Obed, anticorrupción, porque además, pues sí, ¿no? O sea, lo va llevando finalmente también la presidenta. Y pues ella ha tenido que sortear, en el caso de Adán Augusto, pues también ciertas declaraciones, ella manifestar también su respaldo, pero pues yo creo que en esta dirección y en este sentido en el que se va encaminando, pues será algo positivo, pero no hay que soltarlo, pues hay que seguir pendientes de qué pase, ¿no? Muy bien. Pues ya nos vamos porque el doctor Héctor Alejandro Quintanar nos tiene que pagar una apuesta. Como ya la tengo que pagar de todos modos, hay que decir que fue por haber mencionado a un innombrable, ¿no? Que ya no voy a decir porque... Porque va a ser otra cosa. No, ya no vale. A Donald Trump, yo sí lo puedo decir. Bueno, eso es por decir. Que seguramente en alguna próxima estación, a ver, no vamos a hablar de Donald Trump. Yo ya hasta le tengo un cariñito. No hablamos de las listas de Epstein, de los archivos Epstein, que fue el tema del fin de semana. Sí. Y también eventualmente habrá que hablar de este desplegado que es bien interesante. Como el nuevo... la consigna esta de no queremos regresar al sistema autoritario es el nuevo López se quiere reelegir. Y bueno, el extravío intelectual de esta gente. Y que realmente lo que quieren es regresar a ese sistema autoritario. Pero que ellos mismos dominaban, ¿no? O sea, que ellos mismos eran los partícipes quienes le afectaban. Lo que ahora les molesta es que ya no son ellos quienes están en el control. Me gustó esa parte de queremos alternancia, por favor, pues sí, pues que hagan lo necesario para que la gente vote por ellos. Pero la alternancia que quieren ellos es queremos a veces ganar nosotros y que a veces pierdan ustedes. O sea, siempre ganar. Pero bueno, vamos a hablar de todas esas cosas en algún momento en Estación Averno. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Estación Averno. Recuerden de pulgar arriba, comentarios. Suscribirse, Viste que todos los comentarios son de, qué grande es Héctor Alejandro. Pues es que es la verdad. Pues sí. Sí, pues la neta. No, yo aprendo aquí de mis colegas todos los días. Muchas gracias. Pero sí escríbanos, aunque no estamos en vivo, pero sí estamos al pendiente ahí de ustedes, de los comentarios, no solo lo que nos los dejan en vivo, sino también a lo largo de las horas en las que está circulando. Y vamos creciendo poquito a poquito en suscriptores. A los 130 que armamos. Que nos vuelve a invitar. No, ya es injusto. No. Pero eran unas cervezas así como que... Pero yo no tomo. Ya, por eso. No sé. Por eso. No, una cerveza sin alcohol podría ser. Bueno. Guácala, ¿no? No, sí sabe igual. Hay una cerveza checa se llama Bernard, por cierto. Se llama Bernard. ¿Por qué te gusta? Pues entonces en los 130 nos vamos a Praga. Va. A por una cerveza sin alcohol Bernard. Pues ahorita por lo pronto ya nos vamos a Palenque. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.